Bien, reanudamos. Bien, les estaba comentando que, bueno, si están interesados en la geología del archipiélago Chinijo, les recomiendo un libro que publicó la Fundación César Manrique allá por el año 1997, Los volcanes de los islotes al norte de Lanzarote, cuyos autores son compañeros de la universidad, Julio de la Nuez Pestana, María Luisa Quesada Álvarez y Juan José Alonso. Gran parte de lo que les voy a comentar y algunos bastantes gráficos pues provienen precisamente de este libro, que les recomiendo para los que quieran profundizar en el tema que nos ocupa. Bien, he planteado la videoconferencia según un guión, por decirlo de una manera, que nos permita pues acercarnos a la realidad geológica de lo que es el archipiélago chileno. Entonces, a ver que esto va lento. En primer lugar, quería comentarles algunos aspectos relacionados con lo que son los mecanismos eruptivos que han dado lugar a los materiales rocosos que aparecen en el archipiélago Chinijo. Luego pasaremos a hacer una descripción geológica de cada isla y analizaremos un poco la evolución geológica de cada una de las islas y los islotes del archipiélago. Y por último, pues haremos una revisión de la evolución geológica de todo el archipiélago chileno. Vamos a empezar, por tanto, con los mecanismos eruptivos responsables en gran parte de los edificios volcánicos y los materiales volcánicos que aparecen en el archipiélago chileno. Bien, en relación con por decir una manera, los tipos de erupciones que se han producido en el archipiélago, pues les muestro este gráfico que de alguna manera intenta reproducir en relación con la posible interacción entre el agua, en este caso el agua del mar, y el magma en proceso de ascenso y erupción, como en función de la relación cantidad volumétrica entre agua y magma, pues se produce un tipo de erupción con más o menos energía y por tanto, pues eso va a producir también pues, edificios volcánicos, materiales rocosos muy diferentes. Desde hace ya tiempo se conoce que cuando el magma interacciona con el agua en unas proporciones especiales, que como ven ahí en el gráfico, pues están aproximadamente entre 0,1 y 2, 3 de relación agua-magma, pues se genera un mecanismo muy explosivo que se debe fundamentalmente a la vaporización casi instantánea del agua del mar, sobrecalentada por la temperatura del magma, que a su vez lo que hace es generar esa vaporización más o menos instantánea, lo que genera es la fragmentación del propio magma. Para que este proceso sea más efectivo, el magma debe estar ya fragmentado anteriormente, debido simplemente a la expansión de los propios gases del magma, puesto que de esa manera pues, aumenta de forma geométrica la superficie expuesta del magma al agua y por tanto pues, se acentúa, se intensifica ese proceso de vaporización instantánea del agua del mar y como consiguiente pues, la transferencia de esa energía calórica a energía mecánica que produce la fragmentación del propio magma. De tal manera que si tenemos una relación agua-magma muy pequeña, por debajo, como ven ahí, de aproximadamente 0,1, entonces, bueno, pues lo que ocurre es una erupción de tipo stromboliano, característica en que la explosividad viene condicionada por la liberación de los gases por parte del magma que fragmentan de alguna manera el magma y produce, bueno, pues la aparición de piroclastos de proyección balística que pues quedan alrededor del punto de emisión formando un cono de piroclastos o cono de Cinder y de acumulación de piroclastos de caída, escorias, bombas, lapidis, ceniza, etc. Sin embargo, cuando la relación agua-magma aumenta un tanto y empieza a superar el 0,1 y como ven, pues prácticamente hasta 10, pues la energía liberada en la erupción aumenta considerablemente y también aumenta el grado de fragmentación del propio magma. Entonces se producen lo que denominamos erupciones hidromagmáticas, en las que, como les digo, pues esta eficacia de transferencia de energía calórica a energía mecánica produce la fragmentación muy intensa del magma y un fenómeno explosivo con una liberación de energía pues bastante alta. Y entramos en lo que se llaman erupciones sarsellanas, por ser Sarsey, un islote que creció al sur de Islandia hace algunos años y que se formó precisamente por interacción del agua del mar con el magma
produciendo este tipo de erupción. En este caso, cuando la relación agua-magma es relativamente pequeña, la eficacia de la transferencia es muy alta, y entonces lo que se produce pues, son estas erupciones que se caracterizan por la existencia de una columna eruptiva y la aparición de explosiones rasantes que van a producir lo que conocemos con el término de oleadas piroclásticas. Esas oleadas piroclásticas van a ser como veremos posteriormente, son suspensiones de gas y partículas, vapor de agua en general y partículas, fragmentos de magma, estos fragmentos de roca liberados por el proceso explosivo, de baja densidad que se mueven según un flujo turbulento y que posteriormente van a dar lugar a un depósito característico. Cuando se dan en estas oleadas pues, tres fases, la fase sólida, la fase vapor y la fase líquida, se conocen con el término de oleadas piroclásticas húmedas, mientras que cuando solo lo que tenemos es un vapor sobrecalentado y la fracción sólida, lo que tenemos son oleadas secas. Como veremos, las características de los depósitos de unas y otros son un tanto diferentes y en general, cuando se producen oleadas piroclásticas secas, cuando las erupciones hidromagmáticas son de muy alta energía, una relación agua-magma pequeña, entonces lo que se forman, los edificios volcánicos que se forman son mares, como el que tienen representado en la figura. También aquí en Canarias a veces se le aplica el término de caldera de explosión o anillo de toba. Cuando la relación agua-magma es un poquito más elevada y lo que se producen son oleadas piroclásticas húmedas, entonces lo que se genera normalmente pues son conos de tobas, en el caso anterior eran mares o anillos de tobas, en este caso se generan conos de tobas y las erupciones pues tienen un carácter más cipresoide. Ya veremos a ver en qué consiste esto con un gráfico que vemos a continuación. Y cuando ya la proporción de agua-magma es muy alta, entonces realmente lo que se producen son erupciones magmáticas submarinas con formación generalmente pues de lavas almohadilladas, hieloclastitas, etc. Bien, en el caso de los islotes, del archipiélago Chinijo, las erupciones más características son las tres primeras, la puramente estromboliana, y las hidromagmáticas, tanto con la producción de oleadas piroclásticas húmedas como oleadas piroclásticas secas. Aquí refiero dos situaciones de erupciones hidrovolcánicas o hidromagmáticas. La primera se produce por interacción, la que vemos en el gráfico primero, por interacción de el magma con el agua de un acuífero a poca profundidad y esa interacción produce, como les digo, una liberación de la energía muy alta, un proceso explosivo que lo que hace es fragmentar todo el magma y fragmenta también las rocas que están por encima, produciendo esa depresión calderiforme y acumulación de material alrededor de esa depresión, que es lo que forman los mares. Lo que aquí conocemos en Canarias como calderas de explosión, como el caso de la caldera Bandama, la caldera de los Marteles, por ejemplo, en Gran Canaria, ¿no? Cuando el agua implicada no es el agua del acuífero, del interior de la isla, sino el agua marina en las zonas costeras, pues ese agua también penetra por debajo de la superficie del terreno, formando una cuña de intrusión marina, y cuando el magma interacciona con ese material, con ese agua que está empapando los materiales saturados en agua por debajo de la superficie del mar o en la zona costera, pues se produce también este mismo fenómeno de interacción agua-magma y genera pues también pues estas erupciones que producen la aparición de una columna eruptiva y la aparición de estas nubes rasantes que van a dar lugar a las oleadas piroclásticas. También desde la nube eruptiva, como ven, pues se producen depósitos de caída. En la siguiente diapositiva trato de mostrarles cómo son estas, a ver si quiere el programa funcionar. Se ha ido, no sé por qué, perdonen, a ver si consigo colocarlo otra vez. Aquí. Bien, ¿cómo son estas columnas eruptivas en las erupciones hidromagmáticas? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, dos situaciones, una al principio de la erupción, cuando todavía no hay un depósito volcánico producido por la misma erupción, y luego cuando empieza a crecer, en este caso, un cono, un anillo de toba, ¿no?
Primero que tenemos es un chorro en forma de ciprés, lo que sería la columna cipresoide, en el eje de la erupción. A partir de ese chorro se genera una columna de gases y cenizas que rítmicamente puede colapsar para producir depósitos. Hay unas salidas de vapores laterales a un lado y a otro de la erupción, y de forma está el número 4, es la nube anular de base, que es una oleada piroclástica que se mueve a gran velocidad a ras de suelo. Si ya el edificio pues adquiere ya un tamaño suficiente, entonces, como ven, pues la nube rasante ya adopta una forma de distribución cónica, y se producen también avalanchas gravitacionales a lo largo de los márgenes, las laderas del edificio, de la propia columna de gases y cenizas. Vamos a ver si pasa a la siguiente. Ahí tienen una imagen real de una erupción hidromagmática, en este caso es la erupción de Sarcey, al sur de Islandia, y como ven, pues lo que observan es la columna de gases y ceniza que se proyecta hacia la parte superior, y también se ve en la parte más baja, a un lado y a otro de la columna, pues la formación de estas nubes rasantes, que son las que van a producir las oleadas piroclásticas. Para que se den un poco una idea de cuál es el aspecto que tienen estas erupciones hidromagmáticas. Bien, estas oleadas piroclásticas, como decía, son corrientes turbulentas, muy fluidificadas, es una suspensión de gas y partículas de naturaleza diversa, fragmentos de magma, fragmentos de la roca que se han visto involucrados en el proceso explosivo, pero que tienen una baja concentración, una baja densidad. El movimiento es fundamentalmente turbulento, se mueven a bastante velocidad, cientos de metros por segundo, y a medida que van deteniéndose, que van frenándose, van dejando un depósito de oleada piroclástica que va a ser característico, como les digo, de este tipo de erupciones hidromagmáticas. Vamos a ver algunas de estas las características de... parece que no lo ha hecho otra vez. Aquí. Bueno, a ver, sí, aquí. Bueno, estos depósitos de oleadas piroclásticas tienen la característica de que cubren todo la superficie del terreno, aunque el espesor máximo pues se da en las zonas deprimidas, en las vaguadas, y bueno, pues presentan diferentes tipologías. Puede haber en estas erupciones depósitos de brechas explosivas, como la primera que tenemos aquí representado, pero incluso puede haber también depósitos masivos. Estas son las brechas de explosión, puede haber depósitos masivos, pero lo más frecuente es que aparezcan estructuras sedimentarias de tracción, como son pues la laminación paralela, como la que tienen aquí representada, o la laminación cruzada. En las fotografías pues vemos aspectos de estos depósitos. Este es el caso de la laminación paralela y cruzada. Hay también formación de dunas y antidunas, como las que ven aquí, y son frecuentes pues algunas estructuras postdeposicionales, como son las huellas de impacto. Es decir, aquí tienen dos ejemplos, estas dos diapositivas son huellas de impacto. Como les decía, el fenómeno explosivo es posible que arranque del sustrato pues fragmentos de roca que salen proyectados a la atmósfera y caen por gravedad, siguiendo trayectorias balísticas, y que al impactar sobre los depósitos de oleadas piroclásticas producen una huella de impacto, como si fuera una bomba que deforma completamente la laminación que tenía pues el depósito de oleada piroclástica. Como veremos, estas estructuras son muy características. Luego, en el repaso que hagamos de toda la geología del archipiélago Chinijo, pues vamos a tener oportunidad de ver más estructuras típicas de oleadas piroclásticas. Bueno, como os decía, los edificios volcánicos que se originan en erupciones estrombolianas y hidromagmáticas, pues son las que tienen aquí recogidas. En erupciones estrombolianas son conos de Cinder, que es la que aparece aquí en la parte baja de la diapositiva, y luego en lo que son las erupciones hidromagmáticas, cuando predominan las oleadas secas, cuando hay una transferencia mayor de energía, pues se forman mares, como que tienen arriba, o anillos de toba, pues son secciones de su edificio, y si ya las oleadas son fundamentalmente húmedas, la energía es menor, lo que se forman son conos de toba. Como veremos, en el archipiélago Chinijo tenemos varios elementos, varios ejemplos, mejor dicho, de anillos de tobas, de conos de tobas y de conos de Cinder. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien.
Vamos a entrar en esta segunda parte de la conferencia, donde vamos a centrar ya en lo que es pues, la constitución geológica del archipiélago Chinijo, ¿no? Bueno, el archipiélago Chinijo aparece al norte de la isla de Lanzarote y, como ven en esta diapositiva, pues se sitúa encima de la plataforma insular de la propia isla de Lanzarote, pero que también comparte con Fuerteventura, incluso más al norte, con el Banco de Concepción. Esto es un edificio volcánico, todo él relacionado, no, aunque emergen actualmente algunas islas como Lanzarote y Fuerteventura, y algunos están por debajo del nivel del mar, como el Banco de Concepción, pero todo ello forma parte de un mismo edificio insular cuya historia pues, se remonta a varias decenas de millones de años atrás. Pues precisamente en este edificio insular hay una plataforma de poca profundidad alrededor de las islas que forma, por decirlo de una manera, la parte más superficial del edificio insular sumergido, y dentro de la parte norte, al norte, mejor dicho, de Lanzarote, sobre esta plataforma insular, pues es donde aparece el archipiélago de Chinijo. Concretamente, pues aparecen las islas. La más norte es la isla de Alegranza. Vamos a ver, voy a cambiar. Bien, la isla de Alegranza al norte, ya más al sur la isla de la Graciosa, entre medias la isla de Montaña Clara, y ya pues lo que serían pues ya islotes, el Roque del Este, que es el más oriental, y el Roque del Oeste o del Infierno. Vamos a pasar un poco revista a estas islas y estas islotes para ver un poco cuál es su constitución geológica. Empezamos por el Roque del Este, el más oriental. Y bueno, pues el Roque del Este, ahí tienen un poco lo que es la cartografía geológica, pues es muy pequeño, tiene una forma elongada, más o menos en dirección noreste-suroeste, y está formado esencialmente por depósitos de oleadas piroclásticas húmedas atravesados por algunos diques, como están aquí marcados en rojo. Cuando vemos una fotografía de lo que es el Roque del Este, podemos apreciar estas características. Como ven, bueno, pues está formado por un material de color amarillento, anaranjado, muy laminado, como el que ven, que es un depósito típico, como hemos visto anteriormente, de oleadas piroclásticas. En este caso, este color anaranjado o amarillento nos quiere indicar que el vidrio volcánico que se formó en la erupción se ha transformado en palagonita, que es un material que resulta de la hidratación bastante rápida de ese vidrio volcánico, que da estos colores amarillentos y anaranjados tan característicos, estos depósitos de oleadas piroclásticas húmedas. Como ven, en realidad el Roque del Este está formado por la superposición de dos tipos de depósito. Ocupa la mayor parte de él, que aparece aquí hacia el centro y a la izquierda, y por encima de ese material aparece otro superpuesto, de alguna manera discordante con el anterior, y que forma sobre todo la parte más alta, lo que se denomina el campanario en lo que es el Roque del Este. También es un depósito, como ven, de oleada piroclástica húmeda, por tanto formado en una erupción hidromagmática, ambos, y posiblemente formarían parte de un antiguo anillo de Tobas, pero que ha sido prácticamente destruido por la erosión marina. Como les decía, atravesando a estos materiales hidromagmáticos, pues existen algunos diques que representan pues, los conductos de alimentación de las erupciones que produjeron pues, este posible anillo de Tobas. Ahí tienen, por ejemplo, pues, un dique basáltico de color negro vertical que está atravesando pues, estos depósitos de oleadas piroclásticas. Bien, pasamos al siguiente islote, que es el Roque el Roque del Oeste, o Roque también llamado del Infierno. A ver. Parece que tarda un poco en llegar la señal. A ver, aquí Roque del Oeste o del Infierno, que aparece al norte
de Montaña Clara, y tiene el mapa geológico y, como vemos, pues aparece formando parte de la misma plataforma de lo que es la isla de Montaña Clara, que pues emerge sobre una plataforma a una profundidad de unos 20 metros, inferior a 20 metros. Bien, está formado este roque del infierno del oeste por un material basáltico masivo. Como ven aquí, es un basalto olivínico que tiene, es muy rico en enclaves mantélicos y cuyo origen pues, ha sido interpretado de varias maneras. Algunos autores piensan que son restos de coladas, otros autores piensan que son algún salidero, algún túmulo relacionado con la actividad, como veremos posteriormente, de la isla de Montaña Clara, actividad volcánica. Pero bueno, es un roque muy, muy pequeño y bastante, como ven, bastante inaccesible. La siguiente isla que vamos a estudiar es la isla de Alegranza, al norte del archipiélago. Y como ven, bueno, pues destaca en la isla por la existencia de una gran depresión hacia el oeste de la isla, en el interior de un cono. Ahora veremos a ver que esta es la caldera de Alegranza y veremos un poco cómo se ha ido formando a lo largo del tiempo. Aquí tienen el mapa geológico de la isla de Alegranza, donde destaca hacia el oeste efectivamente este edificio más o menos cónico con una gran depresión en el centro, que es la caldera de Alegranza, y donde, bueno, pues también se distinguen algunos edificios volcánicos, como es la Montaña de Lobos, como es la Rapadura, como es la Atalaya, como es el Bermejo, etcétera, que como veremos, bueno, pues son edificios volcánicos formados en erupciones hidromagmáticas estrombolianas. Incluso dentro de una misma erupción se pasa de una actividad a la otra. Vamos a ir pasando revista un poco a cada uno de estos edificios. Aquí tienen una vista desde lo que sería La Graciosa, pues lo que sería Alegranza, en el que hacia el oeste aparece la caldera, más hacia el centro, hacia el oriente, lo que sería la montaña de Lobos, y más hacia la derecha, en este caso hacia el este, la Rapadura. Está tapando, a ver si consigo mover aquí, un poquito más alejado de la Rapadura, aquí hacia la derecha. Aquí me he ido para acá. Quiero sacar mi cámara de aquí, a ver si es posible. Pues no, tratando de llevarla lo más lejos posible, pero parece que no está muy... A ver si consigo... No, ahora se me ha ido más, donde no quiero. Bueno, vamos a intentar moverla en algún momento, a la posibilidad, digo yo, de mover esto, no aparezca. Ahí, bueno, vamos a ver qué se ha pasado para atrás y no hay manera de mover la maldita pantalla fuera de... ¿Vale? Vale, a ver si se quiere quedar ahí. Voy para atrás. Bien, de alguna manera la evolución de la isla de Alegranza está recogida en este gráfico, la columna más o menos estratigráfica, donde vemos cómo los primeros edificios formados pues son los volcanes estrombolianos de la Atalaya y de Montaña de Lobo, pero también la montaña Bermeja que queda más hacia el noroeste. Bueno, aquí, como veremos, se sucede actividad hidromagmática y también estromboliana. Bueno, y hasta hace unos 29.000, 30.000 años aproximadamente, bueno, pues es cuando se empieza a construir lo que es el edificio hidromagmático del Morro de la Rapadura y también del gran edificio hidromagmático de la Caldera. Completan de alguna manera la estructura geológica de Alegranza, la existencia de algunas playas levantadas, algunos paleosuelos con nidos himenópteros y con contenido en gasterópodos, y una playa levantada herbaense.
Muy llamativo es también la presencia de alguna formación dunar, como es el caso del Jable o el Jablito, ¿no? Que es bastante moderno. Vamos a ir repasando un poco cada una de estas materiales rocosos. El primero que estábamos hablando, los más antiguos, pues son los que forman la alineación de Montaña de Lobos, la Atalaya y el Bermejo, una alineación noroeste-sureste, en el que el elemento más representativo, sin duda alguna, es la montaña de Lobos, que en el Trancadero pues, nos ofrece un acantilado que nos deja observar pues, su interior, ¿no? Si nos fijamos en el interior de Montaña Lobos, lo primero que nos llama la atención es que hacia el caso que nos ocupa, hacia la izquierda de la diapositiva, pues observa un material de color más amarillento y que está por debajo, cubierto por otro material de color más rojo y más oscuro, que tiene pues un origen muy diferente. Este material amarillento pues está constituido por depósitos de oleadas piroclásticas que parece que formaron un antiguo anillo de Toba, que está cubierto a su vez por un cono de piroclastos, depósitos de caída estrombolianos, entre los cuales también aparecen algunos niveles de lavas basálticas oscuras, como esta que se ven aquí, y que, bueno, pues seguramente formaban pequeñas acumulaciones de magma, pequeños lagos de magma en el interior del cráter estromboliano en el momento que estaba formando la montaña de Lobos. Cuando observamos en detalle el material que forma estos depósitos hidrovolcánicos, son tobas de color, como ven, amarillento anaranjado, que se encuentran, como ven, pues muy laminadas, estas de aquí, y que, bueno, pues parece que corresponden a depósitos de oleadas piroclásticas húmedas relacionadas pues con un comienzo hidromagmático de la formación del edificio de Montaña de Lobos. Esto, como veremos, se repite en la isla, en los islotes, frecuentemente. Los edificios volcánicos empiezan teniendo una actividad hidrovolcánica y luego pueden pasar frecuentemente a una actividad estromboliana. Lo más frecuente es que en un principio se formen depósitos de oleadas piroclásticas húmedas, luego se pasa a oleadas piroclásticas secas y por último a una actividad estromboliana que produce depósitos de caída. Lo que nos está indicando es una reducción en cuanto a la participación del agua en el proceso eruptivo, de tal manera que con una relación agua-magma relativamente elevada se dan los procesos hidromagmáticos que dan lugar a las oleadas piroclásticas húmedas, y cuando empieza a disminuir, pues aparecen los depósitos de oleadas piroclásticas secas, y por último, pues la actividad estromboliana en forma de piroclastos de caída y formación de conos de piroclastos. Este, por ejemplo, sería un ejemplo de lo que acabo anteriormente de decir, la montaña de Lobos. Otra de los edificios característicos de Alegranza es la Rapadura, que aparece en el sector más oriental, en la costa oriental de la isla, y en este caso, bueno, pues ya vemos cómo su naturaleza está delatada por la presencia de una laminación del material muy laminado, como ven aquí, y que, bueno, pues ha sido formado por erupciones hidromagmáticas, en este caso de oleadas piroclásticas húmedas. Aquí, bueno, pues es fácil, como les digo, reconocer pues estratificaciones paralelas, estratificaciones cruzadas, como ven esta diapositiva de mayor detalle. Sin embargo, como en el caso anterior, a esta etapa hidromagmática del edificio de la Rapadura se le superpone una etapa estromboliana, de tal manera que en su cara, por decir una manera más septentrional, y cerrando de alguna manera o concluyendo todo el proceso eruptivo, aparece un cono de piroclastos que ya nos delata una actividad claramente estromboliana, cuando ya el agua pues ya no tuvo acceso al magma para continuar con las erupciones hidromagmáticas. Continuando un poco por la costa norte de la isla y moviéndonos hacia lo que sería la caldera de Alegranza, pues podemos observar lo que es esta formación dunar, el Jable,
que tiene un color característico de color blanco, con arenas organógenas, es decir, formadas por fragmentos de esqueletos de organismos marinos que de alguna manera pues llegaron a tierra, ahí lo tienen, y en este caso pues estas dunas se asientan en una antigua playa de edad herbaense, que nos indica que en ese momento pues el nivel del mar, hace algunos miles de años, alrededor de 5.000 años, pues era más alto que el actual y nos dejó pues esa paleoplaya. Pero sin duda alguna el edificio más espectacular de Alegranza es la caldera de Alegranza, y precisamente en la caldera de Alegranza la parte occidental de la misma está seccionada por la acción erosiva del mar y se ha formado un acantilado bastante espectacular, que es el acantilado de la Capilla, que desde el mar pues nos muestra pues toda la estructura interna de la caldera y donde podemos observar con bastante claridad qué características tienen los depósitos que forman la caldera. Bueno, ahí tienen una imagen de lo que les decía. Bueno, esta es la caldera de Alegranza, vista desde el sur, y hacia el oeste, pues lo que se ve es el espectacular acantilado de la Capilla. Bien, cuando nos acercamos a este acantilado, como les decía, podemos ver la estructura más interna de la caldera de Alegranza y concretamente pues los materiales rocosos formados en los primeros episodios, ¿no? Aquí tienen una imagen y bueno, pues fundamentalmente lo que aparecen pues son depósitos típicos de oleadas piroclásticas húmedas producidas en erupciones hidromagmáticas del cono de Toba, porque la caldera de Alegranza lo que constituye es un típico cono de Toba. En este caso es el segundo más grande de todas las Islas Canarias, después de la caldereta de Santa Cruz de la Palma, y con un tamaño parecido a la caldera blanca de Lanzarote. Bien, aquí tenemos las características en detalle del depósito de humedades, el depósito de oleadas piroclásticas húmedas. Es un material muy laminado, como ven, con una laminación paralela y cruzada muy característica, de color en general amarillento o anaranjado, debido al alto contenido en paragonita, como pasaba con el roque del este o en la base de la montaña de Lobos, donde pues observan algunas típicas estructuras de estos depósitos. Como ven ahí, huellas de impacto, grandes bloques que bueno, al caer han producido una deformación en el depósito de la oleada piroclástica, y una deformación como si fuera un cráter, bueno, pues de impacto, como si fuera una bomba, ¿no? Una bomba artificial, ¿no? Además de estas estructuras, aparecen también aparecen gran cantidad, como ven, de bloques, y bueno, pues se sigue observando esa laminación paralela tan característica. Algunas laminaciones cruzadas también se observan en esta zona de por aquí, y bueno, la abundancia de numerosos bloques. Algunas de estas facies pues se pueden interpretar como brechas de explosión, las que hablábamos anteriormente. A ver si vemos otro aspecto de estas. Aquí tienen, bueno, pues otros aspectos de estos depósitos de oleadas piroclásticas húmedas, donde se puede observar perfectamente la existencia de laminaciones paralelas y laminaciones cruzadas, en algunos casos que forman dunas y posiblemente antidunas, como está este sector de aquí. Otra visión, seguimos viendo huellas de impacto, como estas que se ven aquí. Aquí hay numerosas, en todo este sector aparecen gran cantidad de huellas de impacto, y también, bueno, pues observamos esa laminación paralela e incluso cruzada de antidunas que aparece en algunos depósitos. Todo ello típico de estos depósitos de oleadas piroclásticas húmedas. Aquí tiene otro ejemplo de, bueno, pues la laminación paralela y cruzada tan característica de los depósitos, donde se siguen viendo por gran cantidad de bloques con huellas de impacto, etc. Otra vista de lo mismo.
estas típicas fases de oleadas piroclásticas. Aquí vemos otro ejemplo. Ven aquí, por ejemplo, en esta zona de aquí se ve muy bien pues las laminaciones paralelas y las laminaciones cruzadas del depósito. A veces no. Otro ejemplo de laminación paralela y cruzada. A veces el tránsito de... Bien, abandonamos lo que es el acantilado de la capilla y vamos hacia la zona sur de la isla de Alegranza, a la zona del Berín, donde bueno, lo que observamos pues son los materiales producidos en la segunda etapa de formación de la caldera de Alegranza. En este caso lo que vemos es un apilamiento de hasta casi 50 metros de depósitos de oleadas piroclásticas, en este caso secas. En este caso el color es más grisáceo, ya no es tan amarillento. Aquí tienen un poco lo que es el acantilado. Debajo hay una playa de arena roja que algunos de ustedes pues conocerán, muy interesante, de las pocas que se conocen en Canarias. Y bueno, aquí tienen el aspecto de estos depósitos de las fases de oleadas piroclásticas secas, una laminación paralela muy marcada. Como ven aquí ya el color que predomina es más el color grisáceo, porque ya no tienen palagonita, dado que en este caso la oleada piroclástica lo que hay es una fracción sólida y una fracción gaseosa sobrecalentada, pero no una fracción de agua líquida, lo cual pues no favorece la aparición de esa palagonita. Bueno, en estos depósitos la acción del oleaje pues ha podido formar algunas cuevas y algunos entrantes pues bastante curiosos, como el que estamos viendo. Incluso pues llega a atravesar todo el material de un lado a otro. Y en estos depósitos también de oleadas piroclásticas secas pues se siguen viendo las huellas de impacto, como esta que ven aquí, son como ven depósitos con una alineación paralela muy característica. Y también son bastante llamativos en este depósito la existencia de canales de erosión, como estos que se ven aquí. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues como hay una concentración de agua bastante importante, pues los depósitos a veces en el proceso eruptivo, los propios depósitos formados son de alguna manera erosionados por el movimiento de corrientes de agua que erosionan los depósitos, forman una especie de paleocanales que luego, posteriormente, la erupción continúa y se rellenan del mismo tipo de material, de toba volcánica, ¿no? Estos que aparecen aquí en el Berín pues son bastante llamativos, ¿no? Bueno, después de ver un poco cuáles son los edificios volcánicos más importantes de Alegranza, pues podemos ver un poco cuál es la evolución de la isla, ¿no? Arrancaríamos hace aproximadamente unos 35.000 años, en el que se comenzaría a formar toda la alineación volcánica de la montaña de Lobos, la Atalaya y el Bermejo, con una actividad hidrovolcánica inicial en el caso de la montaña de Lobos, los depósitos más antiguos, los más bajos, para continuar luego con una actividad claramente estromboliana, entre otras cosas por la disminución de la cantidad de agua presente en la interacción con el mar. Posteriormente daría lugar o comenzaría la formación de la caldera de Alegranza, esa primera fase de formación de oleadas piroclásticas húmedas, y también pues se formaría, empezaría a formarse la rapadura con la primera actividad de tipo hidrovolcánico. Con el paso del tiempo, bueno, pues irían formándose de alguna manera tanto la caldera como la rapadura, y hace, bueno, pues un poco más de 10.000 años, pues lo primero que tendríamos es que la actividad en la rapadura pasaría de ser hidrovolcánica a estromboliana, y en el caso de Alegranza, pues
se empezarían a formar pues las oleadas piroclásticas secas, que indudablemente lo que harían es remontar todo lo que es el interior de la caldera y extenderse, como ven aquí, pues hacia la parte más oriental de la isla, cubriendo gran parte de los materiales anteriores. Y ya con posterioridad, bueno, pues en los últimos 10.000 años, en los últimos 10.000 años se formaría la paleoplaya herbaense y también se formaría pues el depósito lunar del Hable y bueno, pues comenzaría la erosión de todos los edificios volcánicos formados anteriormente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, la siguiente isla que vamos a estudiar va a ser Montaña Clara, que aparece al norte de la Graciosa y muy cerca del Roque del Oeste. Y bueno, pues como ven, pues tiene una forma también elongada hacia el norte, en el que destaca sobre todo pues la existencia de una gran depresión, que de alguna manera el interior de un cono más o menos erosionado por el mar, y en la parte más meridional pues aparecen algunas otras rocas, aparecen alguna alineación de conos volcánicos en esta zona de por aquí, y también pues aparece algunas formaciones lunares que ahora iremos viendo en detalle. Bueno, la evolución en este caso de Montaña Clara y su historia geológica pues se inicia por la existencia de unos restos de volcanes anteriores a la caldera de Montaña Clara, que aparecen sobre todo en la parte meridional de la isla. Luego, bueno, pues se produjo la erupción hidromagmática que dio lugar a la gran caldera de Montaña Clara. Con posterioridad y al final de esta erupción se produjo erupciones de tipo estromboliano que dieron lugar al edificio El Bermejo, y luego, bueno, pues se sucedieron algunos campos de dunas y la existencia también de una playa levantada previa a la formación de una serie de conos de piroclastos y coladas basálticas que proceden de ello, en una alineación que aparece en el llano del Aljibe, y con posterioridad a todo ello, bueno, pues son las formaciones dunares de arenas organógenas que aparecen sobre todo en el sector meridional de la isla. Desde luego, el edificio volcánico más importante y más llamativo de Montaña Clara es sin duda alguna la caldera. Aquí tienen algunas panorámicas de lo que es Montaña Clara, en la que se puede pues, observar sobre todo pues, lo que es la caldera, ¿no? En la parte más meridional, como les decía, en este sector de aquí es donde aparecen los restos de los edificios volcánicos, piroclastos y algunas colas de lava anteriores a la formación de la caldera, y en este sector de aquí es donde aparecen, bueno, pues lo que serían esta alineación de conos volcánicos posteriores a la caldera que aparecen en el llano del Aljibe, la formación dunar más reciente y lo que sería el edificio volcánico estromboliano del Bermejo, que aparece en la parte más alta de la caldera. Aquí también se observa ese mismo edificio. Desde el mar, pues podemos acercarnos a los acantilados que bordean todo lo que es la caldera de Montaña Clara para observar un poco cuál es la naturaleza del material que forma esta caldera. Bueno, esta caldera en realidad es un cono de tobas, producido esencialmente por una erupción hidromagmática, en el que prácticamente el 80 al 90% de todo el depósito se formó por oleadas piroclásticas húmedas, y solo ya en la parte más terminal es donde aparecen depósitos de caída y depósitos de oleadas piroclásticas secas. Ahí tienen otra vista de lo que es el cono de tobas muy erosionado, en donde en la parte izquierda de la diapositiva pues pueden observar pues las tobas producidas por oleadas piroclásticas húmedas, características de la parte más antigua y más voluminosa de lo que es el cono de tobas. Aquí tienen un detalle
de estos depósitos, donde se observa una laminación paralela muy característica, estos tonos anaranjados, amarillentos. Estos depósitos están cortados por algún dique relacionado con la formación de la propia caldera o de los edificios volcánicos posteriores. Aquí tienen otro aspecto de estos depósitos de oleadas piroclásticas húmedas. Otro aspecto rodeando de alguna manera los acantilados. Otro aspecto. Bueno, aquí es un detalle de estos materiales, como ven, de forma característica aparece pues, una laminación paralela muy marcada. Como les decía, pues estos materiales están atravesados por diques más o menos verticales, como este que se ve aquí, diques basálticos. No sé qué ha pasado ahora. Ven otro dique, que como ven, bueno, pues produce la intrusión del magma en estos materiales, produce una cierta alteración a un lado y al otro del dique, que se manifiesta en este ennegrecimiento del material, posiblemente por transformación mineral del vidrio volcánico que forma el depósito. E incluso, pues también aparecen algunos diques capa o sí, que como ven, pues se caracterizan porque su orientación es paralela a la laminación que manifiesta el depósito de oleada piroclástica, como este aquí que se ve en la diapositiva. Perdonen, pero bien, como les decía, completan la historia evolutiva de Montaña Clara, pues la existencia de un edificio stromboliano del Bermejo, en donde, bueno, pues el acantilado nos deja ver su estructura interna con el conducto de alimentación, que ven aquí, un dique, y, bueno, la formación de un pequeño lago de lava en el interior del cráter y los depósitos colores rojizos, los depósitos estrombolianos de caída. Como os decía, con posterioridad pues se forman una serie de conos de piroclastos y coladas basálticas de una fisura eruptiva en el llano del Aljibe, y con posterioridad aparece la playa herbaense, que se ve muy bien en este sector de aquí, y los depósitos dunares de arenas organógenas más recientes. Bueno, eso mismo se observa aquí. Esta es la zona del edificio stromboliano del Bermejo, la alineación de volcanes del llano del Aljibe y la playa herbaense, así como los depósitos dunares. Es una vista de Montaña Clara desde La Graciosa, norte de La Graciosa. Bien, como hemos hecho en Alegranza, pues esta es una reconstrucción de la historia geológica de Montaña Clara. Empezaríamos en esta situación
con la existencia de unos volcanes anteriores a la caldera, que formarían pues, pequeños conos de piroclastos con algunas coladas asociadas y que aparecen en la parte más meridional de la isla. Con posterioridad comenzaría la actividad volcánica, hidrovolcánica en este caso, para la formación del cono de tobas de Montaña Clara, inicialmente con la formación de oleadas piroclásticas húmedas y posteriormente en otro estadio con la formación de oleadas piroclásticas más secas, que desbordarían de lo que sería la propia los depósitos, los volcanes previos en la parte más meridional. Con posterioridad, la actividad volcánica se hace más estromboliana, se formaría lo que es el edificio de El Bermejo, que el acantilado posteriormente ha cortado y nos deja ver su estructura interna, y ya con posterioridad pues se formarían los conos volcánicos del llano del Aljibe y las coladas que parten de ellos, y posiblemente en relación a esta actividad volcánica es cuando se originaría el roque del oeste o del infierno que hemos hablado anteriormente. Bien, dejamos para el final pues la isla más grande, que es la Graciosa, y también pues un poco más compleja. De todas maneras, lo que hemos estado viendo para las otras islas nos va a servir bastante para estudiar un poco lo que es la geología de la Graciosa. La Graciosa ya es la isla que aparece más al sur, más cerca de Lanzarote. Vamos a ver si pasa la diapositiva. Bien, aquí tenemos un mapa geológico de lo que es la Graciosa, y lo que más llama la atención dentro de la isla, pues la existencia de una alineación volcánica formada por todos estos edificios volcánicos con una orientación noreste-suroeste. Además de estos edificios volcánicos, más externamente, aparece en el norte otro edificio que es Montaña Bermeja, y como veremos, pues es mucho más reciente que los anteriores. Y luego, bueno, pues se destaca dentro de la Graciosa la existencia de una cobertera de dunas organógenas, que son las que forman parte pues, de este color más crema y que cubren gran parte del material volcánico. Vamos a ir pasando un poco revista a cada una de estas formaciones. Bien, la columna general, geológica general de la Graciosa, pues nos habla un poco de la evolución de la isla. En algunos sectores de la costa de la isla aparecen algunas coladas y piroclastos más antiguos de la serie 3 y de una antigüedad mayor de unos 43.000 años, sobre los cuales pues, aparecen un campo de paleodunas con nidos de himenópteros y gasterópodos y una playa levantada, antigua. Sobre la playa levantada aparecen piroclastos y coladas basálticas relacionadas con los volcanes de Morros Negros, la Baja del Ganado y la Mareta, sobre el cual pues, aparece un nuevo paleocampo de dunas con nidos de himenópteros y gasterópodos. Sobre este campo de dunas pues, se han construido los edificios volcánicos, como veremos, hidromagmáticos y estrombolianos, asociados a esta gran fisura de dirección noreste-suroeste que les he mostrado anteriormente y que forman por la alineación de Montaña Mariña, Montaña del Mojón, Agujas Grandes, Agujas Chicas, Morros de Pedro Barba y el Vallichuelo. Como hemos visto, como veremos, son depósitos de tobas hidromagmáticas y de depósitos de caída estromboliana. Cubriendo de alguna manera todos estos materiales, pues aparecen también otro campo de paleodunas con nidos de himenópteros y gasterópodos, la playa levantada herbaense y todo lo que tiene que ver con el edificio Montaña Bermeja, el cono de piroclasto y los coladas que parten del edificio. Y por último, bueno, pues de alguna manera terminarían los depósitos rocosos en la isla con las formaciones dunares actuales que, bueno, de arenas organógenas que cubren pues, todos los materiales anteriormente mencionados. Vamos a ir pasando revista un poco a cada una de estas formaciones rocosas, viendo dónde aparecen, qué aspecto tienen y qué características. Bien, como decíamos, con posterioridad a las rocas volcánicas en la serie 3 y la existencia de ese paleo campo de dunas y esa playa levantada,
aparecen pues los piroclastos y las coladas volcánicas relacionadas con Morro Negro y otros centros eruptivos. Estos se pueden ver particularmente en el caso de Morros Negros en lo que es la costa más oriental de la isla y que está constituido esencialmente estos materiales por coladas de lavas y piroclastos, que se encuentran debajo de una formación dunar más moderna. Pero sin duda alguna, lo que más destaca en la isla de la Graciosa pues es esa alineación volcánica producida en torno a la fisura de dirección noreste-suroeste, es la que ha dado lugar a la aparición de edificios como Montaña Amarilla. En este caso esta es la fisura, lo que sería la Montaña Amarilla, la Montaña del Mojón, las Agujas Grandes, las Agujas Chicas, los Morros de Pedro Barba, etcétera, etcétera. Toda esta alineación volcánica noreste-suroeste. Vamos a ir pasando un poco revista a algunos de los edificios volcánicos que forman parte de esta alineación. Bueno, aquí tienen una vista desde Lanzarote, desde la zona del Mirador del Río, donde se ven algunos de estos edificios volcánicos que forman parte de esta alineación: Montaña Amarilla, Montaña del Mojón y las Agujas Grandes. Empezamos desde el norte hacia el sur. El primer edificio volcánico es el de las Agujas Grandes, que está aquí, en este sector de aquí, que es uno de los elementos más representativos del paisaje de La Graciosa, puesto que, a diferencia de otros edificios volcánicos, que son más o menos monocromáticos, las Agujas Grandes tienen la peculiaridad de que tiene un dibujo, un diseño bastante llamativo, ¿no? Vamos a ver si quiere abrir la diapositiva donde se muestra la fotografía de las Agujas Grandes. Ya os digo, mirando la isla desde el río, pues desde el este, pues llama la atención, ¿no? Bueno, esta forma más o menos concéntrica, con colores muy diversos, negros, amarillentos, que ya nos están hablando un poco de la naturaleza de este edificio, ¿no? Esos colores amarillentos, ya hemos visto varios ejemplos de estos depósitos, son depósitos de tobas hidrovolcánicas típicas de oleadas piroclásticas húmedas, y los colores más negros, que estamos muy acostumbrados, pues son piroclastos de caída asociados a erupciones estrombolianas, ¿no? Entonces, bueno, ya les digo, este colorido pues nos está hablando de que el edificio está formado por estos dos tipos de materiales volcánicos que en algunos momentos pues están alternando de alguna forma para darnos esta forma de anillos concéntricos de colores anaranjados y de colores más oscuros. Bien, cuando hacemos una sección de las Agujas Grandes, pues se reconocen estos dos tipos de depósitos, de tal manera que en la base lo que aparecen son tobas hidromagmáticas, depósitos de oleadas piroclásticas húmedas que están inclinadas hacia afuera del edificio. Sobre ellas aparecen, por el contrario, pues piroclastos de caída formados en erupciones trombolianas, la pili, bombas, escoria, que en un principio los más antiguos, los que aparecen en la parte más baja, forman capas que están inclinadas hacia el centro del edificio, y luego ya los más modernos pues forman capas que en la parte externa están inclinadas hacia afuera y en la parte más interna hacia el centro del cráter. El siguiente edificio volcánico en esta alineación es la Montaña del Mojón. Esta es la vista de la Montaña del Mojón, tomada desde las Agujas Grandes, donde a lo largo y estamos viendo pues en dirección a esa fisura noreste-suroeste, Montaña del Mojón, y detrás Montaña Amarilla. Decir que además del cono de piroclastos e hidroclastos de las Agujas Grandes, de este edificio también parten hacia el este y hacia el oeste algunas coladas de lava que forman pues algunos malpaíses. De la misma manera que le ocurre a el cono de piroclastos de la Montaña del Mojón, que por lo menos de lo que material que se observa en superficie pues está formado por depósitos piroclásticos de caída relacionados con una erupción estromboliana, y hacia el este y hacia el oeste de la Montaña del Mojón pues también parten coladas de basálticas que se extienden pues hacia un lado hacia otro,
formando malpaíses donde son bastante frecuentes pues, los ornitos y algunos túmulos también. Avanzamos en la fisura hacia el sur y el último edificio volcánico es Montaña Amarilla. Ya este nombre pues, nos está dando indicación de cuál es su formación y por qué tipo de materiales está constituido. Bueno, pues ahí lo tenemos, el color amarillento. Este color amarillento pues, nos indica la presencia de palagonita, que es típica del material que forma parte de los depósitos de oleadas piroclásticas húmedas. No obstante, en la parte más alta del edificio pues aparecen rocas de color más oscuro que nos hablan que se tratan de piroclastos basálticos de caída relacionados con una actividad más estromboliana. Con lo cual ya aquí vemos precisamente lo que también estábamos viendo en otros edificios volcánicos, como por ejemplo la montaña de Lobos en la Alegranza o la Rapadura, en que las erupciones volcánicas empiezan a ser inicialmente hidromagmáticas y pasan finalmente a ser estrombolianas. Montaña Amarilla, por tanto, es un edificio mixto entre, empieza siendo un edificio hidromagmático y acaba siendo un edificio estromboliano. Bueno, aquí tenemos otra perspectiva donde también podemos observar pues, la parte baja, son estos depósitos de oleadas piroclásticas húmedas, características muy laminadas con este color amarillo, y los depósitos piroclásticos de caída estrombolianos en la parte más alta. Incluso, bueno, pues aquí podemos observar un dique que atraviesa los depósitos inferiores y que parece que está relacionado, que tuvo alguna relación con la fase última de formación del edificio, puesto que parece el conducto de alimentación de esas erupciones estrombolianas más tardías. Cuando observamos los depósitos de oleadas piroclásticas húmedas en la base del edificio, bueno, aquí tienen un detalle de este dique, como ven aquí, bueno, pues parece que es el dique de alimentación de la actividad estromboliana que produjo la formación de estos piroclastos en la parte más alta de Montaña Amarilla. Cuando observamos los depósitos de oleadas piroclásticas húmedas, pues hay alguna serie de rasgos que llaman poderosamente la atención. Ahora que se ha ido para atrás otra vez. Aquí, bueno, como ven, presenta una laminación muy marcada, una laminación paralela, pero esta laminación paralela, como ven, está como plegada, en estos casos de por aquí. Bueno, ese tipo de estructuras son lo que se llaman estructuras de deslizamiento, del inglés slumping. Bueno, tenemos que comprender que estos depósitos de oleadas piroclásticas húmedas pues están formados por material rocoso muy fino o partículas muy finas, embebidas lógicamente en agua y tienen un comportamiento bastante plástico, de tal manera que si el ángulo sobre el que reposan es bastante alto, tienden a moverse y tienden a plegarse de alguna manera, ¿no? Entonces, al producirse este movimiento, se produce una especie de plegamiento por deslizamiento del material que da lugar pues, a estas estructuras plegadas que se deben pues, a ese movimiento, de alguna manera, de fluencia de ese material en condiciones bastante plásticas. Para que se den una idea un poco del tamaño de estas estructuras, pues vemos otra diapositiva con una escala humana, y ya ven el tamaño que tiene. Bueno, en algunos casos se producen verdaderos desprendimientos, como ven, estos son materiales ya desprendidos por este proceso de deslizamiento. Se llega a plegar, pero si el movimiento se acelera, pues se acaba produciendo un deslizamiento del material, una caída hacia abajo del material plástico. Cuando vemos estas estructuras en detalle, aquí las tienen, bueno, pues son pues ese material, partículas finas que forman el depósito de la oleada piroclástica, pues están pues completamente plegados, ¿no? En Montaña Amarilla hay unos ejemplos muy interesantes de este tipo de estructuras. Vienen más detalle. Mucho más detalle. Y aquí aparecen unas estructuras muy interesantes, muy curiosas, que son típicos de estos depósitos de oleadas piroclásticas, aunque pueden aparecer en otro tipo de erupciones. Es lo que se llama el lapilli acrecionario. Vamos a verlo. Bueno, este es el material
que forma parte del depósito, como hemos visto anteriormente, es otra imagen un poco diferente. Cuando vemos lapilli acrecionado, son, podríamos decir, como boliches, son esferas de medio centímetro, 1 centímetro, incluso pueden superar el centímetro. Bueno, lo que se parece más es a un gran boliche, a ver si cambia la diapositiva. Bien, aquí tienen ese lapilli acrecionado, ven, son secciones, ¿ven? En esta forma de boliche, formadas por capas concéntricas de ceniza. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí lo tienen, ven. Son como boliches formados por capas concéntricas de ceniza que se forman por agregación en la columna de ceniza y de gases, se forman por agregación de esa ceniza. Esas partículas de ceniza van chocando unas con otras y se van agregando por capilaridad y también por que están cargadas electrostáticamente y se atraen. Y acaban dando pues estas formas redondeadas que son lapilli acrecionado, que ya les digo, son muy típicos de los depósitos de oleadas piroclásticas, aunque puedan aparecer también en otro tipo de erupciones. Bien, con posterioridad a la formación de toda esta alineación volcánica, en que hemos visto pues, las agujas grandes, la montaña del Mojón, la montaña amarilla. En el caso de las agujas grandes y la montaña amarilla vemos cómo empieza una actividad hidrovolcánica y acaba siendo estromboliana. Bueno, pues con posterioridad se forma montaña bermeja, que es un edificio volcánico que aparece al norte de la Graciosa. Está formado por un cono de piroclasto y por una serie de coladas que parten del cono de piroclasto, donde también son frecuentes los hornitos y los túmulos. Aquí tienen, esta es la montaña bermeja y bueno, pues alrededor lo que es montaña bermeja, ya cubierto por las arenas organógenas, pues hay todo un campo de coladas procedentes del edificio volcánico, en el que bueno, pues también son frecuentes los túmulos y los hornitos, ¿no? Aquí, bueno, en esta zona de por aquí, esta es montaña bermeja, pues esta zona de por aquí están las coladas. Bien, completan un poco estos materiales volcánicos, pues algunos materiales sedimentarios, como la paleoplaya herbaense, que se puede ver muy bien hacia la zona meridional de la isla, al sur de la caleta del Sebo. A ver si la puedo mostrar. Aquí tienen esta playa levantada. Bueno, como cualquier depósito de playa, se caracteriza por estar formado por arenas más o menos consolidadas. También aparecen algunos conglomerados, pero que tienen una característica esencial, y es que todos ellos presentan una laminación muy marcada, inclinada hacia el mar, como ven aquí. Esta es la laminación y está inclinada hacia el mar. Bueno, esta es una antigua playa, cuando el nivel del mar estuvo más alto que más alto que el actual, a ver si se ve, cuando está la característica, y que, bueno, pues ha quedado de alguna manera ahí marcado. Y ven la laminación hacia el mar, y está formada esencialmente por arenas bastante cementadas, material consolidado, con algunos conglomerados, y en donde se pueden reconocer por la existencia de fósiles, de conchas, de antiguos organismos marinos, como ven aquí, ¿no? Bueno, la característica es que aparece una laminación paralela y a veces también una estratificación, una laminación cruzada, ¿no? Como son arenas. Arenas, por un lado, las de color claro, arenas organógenas, formadas por fragmentos de esqueletos marinos, y las de color más oscuro pues suelen ser partículas de basalto, de minerales, de picosenos, etcétera, de maquita, etcétera, y que representan pues una antigua playa, ¿no? Una playa antigua. Y completan, como le decía, algunas formaciones sedimentarias, lo que es la isla de la Graciosa, como son los hables o depósitos de dunas
recientes, como estos que aparecen aquí, cubriendo los materiales volcánicos al oeste de las agujas al este, perdón, de las agujas grandes, o también pues al sur de las mismas, ¿no? Bueno, aquí tienen, ¿no? Estos serían ya las acantilados de Famara en Lanzarote. Como formaciones rocosas más modernas, pues están además de los campos de duna, pues están las playas actuales, en la que desde luego pues no quería pasar sin destacar pues la playa de las Conchas, ¿no? En la parte, en el extremo más septentrional de la isla, ¿no? Una playa que todos conocemos, afortunadamente, o casi todos seguramente los que estamos oyendo conectados conocemos, ¿no? Probablemente es una playa paradisíaca. Bien, para completar esta visión de la geología de la Graciosa, pues ver un poco la evolución geológica. Como les decía anteriormente, las rocas más antiguas son coladas y piroclastos de la serie 3, sobre los que aparece un paleocampo de dunas y una playa levantada, y sobre ellas, entre hace unos 43.000 y unos 40.000 años, pues se formaron los conos de piroclastos y las coladas de morros negros, la baja del ganado, la mareta, la caleta de sebo y la punta de la rabia. Con posterioridad se inicia la actividad relacionada con esta fisura noreste-suroeste y empieza la actividad hidromagmática tanto en lo que serían las agujas grandes como en la montaña amarilla. La actividad continúa posteriormente y ya pues empiezan a formar pues, lo que son los morros de Pedro Barba, en lo que es las agujas chicas, lo que es la montaña del Mojón, con una actividad estromboliana. Y esa actividad estromboliana pues también finaliza la formación de montaña amarilla y de las agujas grandes, ¿no? Las agujas grandes y de montaña amarilla. Y ya con posterioridad, más recientemente, pues tenemos la actividad volcánica asociada a la erupción estromboliana de Montaña Bermeja, con la formación del cono de piroclastos y con las coladas basálticas. Posteriormente, por supuesto, las formaciones dunares y las playas actuales. Bien, para que se den un poco, después de haber hecho todo este repaso de la geología de todas las islas, cada una de las islas del archipiélago Chinigui, para que se den cuenta un poco de la magnitud y la importancia de las erupciones volcánicas de las que hemos hablado, pues aquí se recoge un gráfico en el que se muestra la altura calculada, teniendo en cuenta los depósitos, el tamaño de los edificios, las características de los depósitos estrombolianos y de oleadas piroclásticas en cada uno de los mismos, pues la altura y más o menos el tamaño que tendrían las columnas eruptivas relacionadas con la actividad volcánica de estos edificios. Como ven, la más importante es la de la caldera de Granza, donde seguramente se formaron pues, columnas eruptivas, podrían llegar, como ven aquí, pues, fácilmente a los 15, 16 kilómetros de altura, ¿no? Ahí pasaríamos a la caldera de Montaña Clara, las Agujas Grandes, la Montaña de Lobos, la Roca del Este, el Morro de la Rapadura y Montaña Amarilla, y por último Montaña Bermeja, que sería pues bastante más pequeña y con una altura bastante menor. Bien, y pasando ya de alguna manera ya al final de la conferencia, hablar un poco de la evolución de todo lo que es el archipiélago Chinigui, una vez que hemos ido viendo cada una de las islas. Os quería hacer notar, hemos hablado en cada una de las islas de la existencia de fisuras eruptivas, que al fin y al cabo lo que están representando son la existencia de fracturas en el edificio insular, en la corteza, que posibilitan el ascenso del magma que produce las erupciones. Cuando se hace un estudio de qué geometría y qué posición tienen estas fracturas, estas alineaciones, pues se obtienen mapas como el que les muestro aquí en esta diapositiva. Como ven, existen una serie de direcciones que son predominantes, como es la noreste-suroeste, marcada por toda la alineación de volcanes en la Graciosa, de agujas grandes, agujas chicas, montaña del Mojón, la montaña amarilla. También se reconoce en el caso, por ejemplo, esta misma alineación en la forma de la caldera de Montaña Clara, la existencia de algunas alineaciones en Alegranza.
como característica, y que coinciden, como ven, pues algunas orientaciones también de edificios volcánicos en Lanzarote, como es el caso de la orientación de la fisura asociada a la montaña de la Corona, ¿no? Además de esta orientación noreste-suroeste, es importante también la orientación norte, casi norte-sur, norte 5, casi norte 5 este, norte-sur, y también la orientación noroeste-sureste, solamente norte 150, o que por ejemplo, pues está detrás de la alineación volcánica de Montaña de Lobos, la Atalaya y el Bermejo, en el caso de Alegranza, ¿no? Y luego ya, bueno, pues con una incidencia menor, pues esta orientación de 80 aproximadamente, 80 grados, que, bueno, pues caracteriza, por ejemplo, la orientación entre la Rapadura y la caldera de Alegranza, en Alegranza, o la orientación entre lo que sería el roque del este y las agujas grandes, ¿no? Bueno, parece que lógicamente la existencia de estas fracturas pues posibilitaría el ascenso del magma. Concretamente, como ven, en la intersección de estas fracturas donde se localizan los puntos de emisión, los edificios volcánicos, y además también seguramente tendría una importancia a la hora de servir de canal de entrada del agua hacia el subsuelo para que interaccionara con el magma y produjera la actividad hidrovolcánica que caracteriza a los islotes. Lógicamente, la existencia de esas fracturas y el corte o la intersección de las mismas pues serviría de canal de alimentación de este agua y favorecería la actividad volcánica, hidrovolcánica en este caso. Como ven también, de forma general, en el archipiélago Chinijo, en varios edificios se ve muy bien la transición desde una actividad hidrovolcánica hasta una actividad estromboliana que se va produciendo a medida que el acceso del agua al magma se va reduciendo, una vez que de alguna manera el edificio va creciendo, ¿no? En un principio, la relación agua-magma es muy alta. En los edificios volcánicos será una actividad hidrovolcánica con formación de oleadas piroclásticas húmedas, una relación agua-magma más elevada. Luego se pasa a una actividad hidrovolcánica que produce oleadas piroclásticas secas, con una proporción agua-magma inferior. Y por último, pues se transita a una actividad estromboliana donde ya la relación agua-magma es muy baja y prácticamente pues, inexistente el agua, ¿no? Y eso, bueno, pues nos está hablando del crecimiento, de la evolución de los propios edificios volcánicos. Como ya resumen y para finalizar la conferencia, pues les quería mostrar un dibujo que de alguna manera pues trata de resumir en el tiempo, con bastantes incertidumbres, pues la evolución de todo el archipiélago chino. Comenzaríamos hace más de unos 50.000 años, en el que, bueno, en la zona que hoy ocupa la isla de la Graciosa, pues existiría pues una plataforma bastante plana, emergida, donde, bueno, pues existió un campo de dunas organógenas sobre el que se formó una playa, una playa que hoy en día pues se aparece como una playa levantada, ¿no? Con posterioridad, hace aproximadamente unos 43.500 años, pues se debió empezar la actividad volcánica en la isla de la Graciosa con la formación de estos edificios volcánicos con conos y con coladas de morros negros que hemos visto anteriormente. Entre unos 43.000 y unos 35.000 años empieza la actividad, seguramente el Roque del Este, empieza también la actividad en la Alegranza con la formación de la montaña de Lobos, la alineación en general de la montaña de Lobos, la Atalaya y el Bermejo. También en lo que sería Montaña Clara, pues se formarían los primeros conos de piroclastos y coladas precaldera y comenzaría la formación de la caldera de Alegranza. Y en lo que sería, bueno, en lo que sería la Graciosa, pues acabaría, por alguna manera, ese primer ciclo asociado a las erupciones de morros negros. Entre unos 28.000 y unos 11.000 años, bueno, lo que tendríamos sería la formación de la alineación en la Graciosa noreste-suroeste, con la formación de la actividad o comienzo de la actividad volcánica asociada a las agujas grandes y a la montaña amarilla.
Y también, bueno, pues en lo que sería la caldera de Alegranza, pues el final de la actividad estromboliana asociada a la montaña de Lobos, a la alineación a la montaña de Lobos y la Atalaya y el Bermejo. Entre hace unos 15.000 y unos 11.000 años comienza la actividad en Alegranza con la formación de la rapadura y el comienzo de la actividad para la formación de la caldera de Alegranza. En el caso de la Graciosa, pues se produciría la formación seguramente del Bermejo, del edificio estromboliano del Bermejo, y en la Graciosa, bueno, continuaría la actividad volcánica a lo largo de la fisura y ya estaríamos en la fase estromboliana de montaña de las agujas grandes y de montaña amarilla y la formación de los conos de montaña del Mojón, del montaje de las agujas chicas, el morro de Pedro Barba, etcétera. Y ya en los últimos 10.000 años, bueno, pues acabaría la formación de lo que sería la última fase de la formación de la caldera de Alegranza. En la zona en Montaña Clara se formaría la alineación de volcanes del llano del Aljibe y también seguramente asociadas a ellos el Roque del Oeste. Y en lo que sería la Graciosa, pues se formaría todo lo que es el complejo volcánico de Montaña Bermeja y las coladas procedentes de la misma. Y bueno, ya en estos también en los últimos 10.000 años es cuando bueno, pues se formarían los hables en los campos de dunas recientes que cubren pues gran parte de la Graciosa, una parte importante de Montaña Clara y algún sector de área. Bien, con esto termino la conferencia y bueno, pues si quieren, muchas gracias por su atención. Perdonen los problemas técnicos del pase, de la compartición de las diapositivas y a veces lento el pase de unas diapositivas a otras. Y si tienen alguna pregunta, pues trataré de